Se imaginan un restaurante donde todo el personal, desde el mozo hasta la banda de rock, es un robot. Pues dejó de ser imaginación. Pasó en la World Robot Conference 2025, allá en Beijing. Y ojo, que esto no es solo un show. Es como asomarse al futuro del trabajo, de la vida diaria, del entretenimiento. Hoy nos vamos a meter de lleno en las 4 novedades, digamos, más impactantes de esa feria. Las que de verdad están marcando el camino de la robótica. Así que bueno, arranquemos con esta exploración. Sí, y es importante ponerlo en contexto, ¿no? Este evento es como un punto de quiebre. La robótica está saliendo definitivamente de las fábricas para meterse en nuestras casas, en los servicios, en la calle. Empecemos por eso que sonaba a ciencia ficción total. El restaurante temático. Había mozos y bartenders robots, sí, pero con inteligencia artificial multilingüe. Una banda de rock de robots. E incluso, dinosaurios animatrónicos. Bueno, los dinos eran parte del restaurante en sí, no de la expo principal, para aclarar. Ah, bien. Pero lo interesante de todo eso es la estrategia que hay detrás. No es solo para la foto, digamos. Funciona como un banco de pruebas real. Les permite a las empresas ver cómo funcionan sus robots con gente de verdad, en un lugar con mucho movimiento. Recolectan datos, ven si la gente los acepta, es validar la tecnología con el consumidor final. Y junto a eso estaba el Robot Mall, una tienda gigante con un modelo que llamaban 4S. ¿Qué es eso del 4S? Es un concepto que viene de la industria automotriz y es una señal de que el mercado de robots está madurando. Cubre todo el ciclo. Ventas, claro, servicio postventa, repuestos y encuestas de satisfacción. O sea, ya no es solo vender el aparato. Ah, claro. Es construir toda la infraestructura para que la gente los adopte y confíe en ellos. Más de 50 marcas, Más de 100 tipos de robots, desde cosas más baratas hasta humanoides súper avanzados. Y esas figuras animatrónicas, Einstein, Qin Huang, impresionante. Cumple una doble función, muy clara. Por un lado, marketing puro y duro. Y por otro, es un laboratorio de I+D en vivo. El éxito que tuvo, las filas para entrar, demuestra que el espectáculo ayuda mucho a que la gente acepte estas tecnologías. Y eso nos lleva perfecto al segundo punto clave, cómo la robótica se está volcando al hogar, al consumidor. Ya no es solo la industria, ahora el foco está también en lo doméstico. En parte por los desafíos demográficos en China. Vimos muchísimos humanoides, más de 60 modelos, como el Unitree G1, el Walker S. Sí, pero, a ver, todavía hay desafíos grandes. Los costos, por ejemplo, el Galbot G1 que mencionabas, casi $95,000. Es mucho dinero. Uf, sí. Y luego está la complejidad de la IA, ¿no? Y sobre todo que demuestren que sirven para algo práctico. Como decía un analista, la gente los comprará en masa solo cuando le ayuden a ganar plata o a ahorrarla. Claro, que no sea solo un juguete caro. Exacto. Pero las proyecciones económicas son, muy optimistas. Se habla de que solo en China el mercado de humanoides podría saltar de unos $2,000 millones ahora a $41,000 millones para 2032. ¡Wow! Por eso ves estrategias como el Robot Mall y modelos más baratos, como ese SA02 de unos $5,300. Están buscando cómo hacerlos más accesibles. Otro cambio súper importante que se vio es el paso de robots individuales a ecosistemas que colaboran. Vimos muchos ejemplos de robots y humanos trabajando juntos. Los robots hacen lo pesado, lo sucio, lo peligroso. Ajá. Y liberan a la gente para tareas que aportan más valor. En fábricas, en hospitales, con robots como el Walker S1 o el Monte 02. Y no solo colaboran con humanos, colaboran entre ellos. Presentaron una plataforma, Huizikai Wu. ¿Lo dije bien? Creo que sí. Bueno, donde con una sola orden de voz, ¡pum!, se coordinaban 4 robots distintos haciendo tareas diferentes al mismo tiempo. Increíble. ¿Y eso cómo funciona? Necesita una conectividad súper potente y rápida. Ahí entra el 5G-A, que es la evolución del 5G, pensada justo para estas cosas que necesitan respuesta inmediata. También se notó mucho el empuje a la colaboración, pero a nivel global. Ecosistemas de código abierto como Engine AI. La misma conferencia buscaba facilitar eso. Un caso que lo muestra bien es Zoomlion, una empresa que empezó usando robots y ahora los desarrolla y los integra.
Tienen una plataforma en la nube que conecta millones de equipos y junta cantidades enormes de datos, petabytes, ¿Y para qué tantos datos? para entrenar la IA. La inteligencia artificial necesita muchísimos datos para aprender y mejorar, para que esos robots sean cada vez más capaces. Y llegamos a lo más espectacular quizás, las competencias de robots. Vimos peleas de humanoides, los Unitree G1, que parecían sacados de gigantes de acero. Patadas, ganchos, se caían y se levantaban rapidísimo. Sí, impresionante la agilidad. Y fútbol con robots autónomos, con IA, hasta un robot maratonista. Sí, pero más allá del show que lo es, estas competencias son como un horno tecnológico. Ponen a prueba los algoritmos más avanzados. Equilibrio, control en tiempo real, cómo ven el entorno. Claro, los fuerzan a mejorar. Exacto, hay una cadena clara. La competencia exige más menos, eso acelera el desarrollo y esos avances después se usan en cosas prácticas, logística, rescates, etc. Y de hecho, se lanzaron oficialmente los World Humanoid Robot Games. 500 humanoides de 16 países. O sea, ya es como un deporte nuevo, pero que además impulsa la innovación a lo bestia. Totalmente. La línea entre la ciencia ficción y lo que podemos hacer hoy es cada vez más finita. La verdad es increíble ver cómo estas ideas se hacen realidad. Y bueno, si toda esta exploración les está pareciendo tan fascinante como nosotros, un like siempre ayuda a que estas novedades lleguen a más gente. Y claro, si se suscriben y activan las notificaciones, no se pierden ninguna de nuestras futuras inversiones. Ajá. Para resumir un poco, la robótica está llegando a todos lados. Restaurantes, casas, fábricas, hasta estadios. Lo que vimos en Beijing es solo el comienzo de algo mucho más grande. Sin duda, es un avance que ya no para. Y para dejarlos pensando, ¿qué innovación les sorprendió más de todas estas? ¿Cuál les daría más curiosidad probar? Cuéntenos en los comentarios. Y no se olviden, darle like, seguirnos y la campanita. Aquí mismo tienen más contenido para seguir explorando la tecnología del futuro. Hasta la próxima.